Majar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos un día más a este hermoso canal. Soy Neidixon. El día de hoy hablamos de No Way Home, Spider-Man. La película, ¿qué coño nos espera en esta película? Que está como que llamando la atención bastante, parece ser. Al menos lo que yo podría decirte, lo que está más o menos confirmado, vas a escuchar ahorita mismo. Aunque ya hay miles de videos, así que bueno, en fin, para la gente que ya está muy suscrita a este canal, y espero que algunos los vean, esperemos hacer más cosas a futuro. Ahí voy. La aparición de los 6 siniestros, yo creo que esto es lo más llamativo, lo que más se sabe, lo más obvio que va a pasar. La aparición de Lagarto, de Octopus, de Hombre de Arena, de Electro, que conforman los 6 siniestros, que está... y ahora que creo que más la gente lo conoce, yo soy al menos conocido por los cómics, algo muy llamativo, que creo que el Doctor Octopus, el líder de los 6 siniestros, pero bueno, ya veremos qué sucede en esta película. Algo curioso que nos dicen en el tráiler, porque he visto el tráiler traducido ya, me gusta verlo traducido, por así entiendo más, de que seguramente serán enemigos de diferentes dimensiones. Por eso vemos al Doctor Octopus, no vemos al Electro de Garfield, también vemos a un Hombre de Arena distinto parece ser, y también a un Lagarto quizás distinto, porque son enemigos de diferentes dimensiones. No sabemos si cada uno de una dimensión o dos de cada dimensión, en fin. Creo que eso lo explicarán más en la tercera tráiler, esperemos, en el tercer tráiler. Algo que salió en el tráiler y se pasó desapercibido es que Spider-Man se encuentra con dos trajes distintos cuando comienza a hablar con Strange. Uno para pues que Strange borre su nombre, que es porque se cocina todo, porque al final le dice que no lo borre, que quiere que los amigos lo recuerden. Y el otro es porque aparece con un traje y le dice a Doctor Strange que se jodió todo básicamente. Eso podemos decirlo que iba más o menos bien y cuando está con traje que todo fuera, se jodió. Algo curioso es que Octavio se encuentra en el sótano de Peter Parker. Yo creo que esa no será Minis, ¿eh? Pero tal parece ser que también puede ser que lo ha capturado y que lo tiene como en una especie de, no sé, de conjuro en el cual no puede salir un... Otra curiosidad es que se enfrenta a Electro con un traje negro, lo cual podría ser uno de que es un traje aislante de electricidad, lo cual daría ventaja para enfrentar a ese enemigo. Y otra curiosidad es que tiene un celular pegado en su pecho, donde aparecen pues MJ y su amigo, el cachetón. Y algo más curioso es que tiene un poder estilo Doctor Strange en el brazo, lo cual nos puede decir que seguramente tiene un tipo de aparato o una reliquia de Doctor Strange, lo cual le permite utilizar sus habilidades, más o menos, ¿no? Algún tipo de poder ahí. La aparición de dos duendes verdes. Uno ya está confirmado, que es el duende verde de la película número 1, gran actor. Pero hay uno que sale sin rostro, lo cual podría ser quizás el duende verde de Garfield. O hasta podría ser Halloween, ¿sabes? Ya que el Duende Verde, bueno, el hijo del Duende Verde no va a aparecer porque por lo menos hay muchos problemas con él. Ya un tema un poquito más serio que no puedo mencionar en YouTube. Yo creo que no podría ser por ese lado. Hay algo que se especula de que Octavius, el Doctor Octopus, para los amigos, en sus brazos podrían adaptarse a la tecnología de Tony Stark, ya que en cierto momento aparece con los tentáculos un poco enrojecidos. Y bueno, eso es bastante que se especula. Hay algo también que está pasando un poco por alto, es de que los tentáculos cuando al menos tienen un punto rojo ahí, controlan al Doctor Octopus. Cuando está en blanco es cuando no lo controlan, pero en toda la pelea se ve que al menos lo controlan. Y si recordamos, Octopus no es tan mala gente. Tuvo mala suerte al perder su proyecto y a su esposa por la explosión, y es donde se dejó controlar por los tentáculos. El detalle de la Estatua de la Libertad, con un escudo del Capitán América ahí en su brazo, que va a ser seguramente el lugar donde se van a enfrentar, la pelea final, por así decirlo, me pareció bastante curioso, ¿sabes? En este punto nos vemos traviesos, especulación al máximo, hermano. Hay algo que está diciendo la comunidad, la pinche comunidad de fanaticada que está esperando esta película con ansias, de que supuestamente el Spider-Man que se muestra y que cae ahí es muy delgado, que no puede ser Tom Holland, que debe ser el Garfield, y de que pues la imagen está alterada y que pues esa postura es la de Garfield, y en fin, esa es su especulación y ese es su análisis. Podría ser, no lo sé, no te puedo dar fe de ello. Lo otro sí es algo bastante curioso y me llamó bastante la atención. Es decir, que el tráiler ya lo han cambiado, no es el mismo, es otro tráiler. Porque en el tráiler anterior, en este enfrentamiento, ese choque de titanes entre Electro, el Hombre de Arena y Lagartija, se ve algo bastante curioso en el Sony Pictures Brasil, donde pues vemos
a el lagarto haciendo un movimiento extraño con el cuello, ¿sabes? Como si le fueran a dar un golpe. Y lo cual es los grandes photoshopeadores del universo hicieron que podría hacer esto. El enfrentamiento de los 3 Spider-Man contra los 3 enemigos, los 3 villanos. No sería bastante descabellado, pero sí sería un poquito especular, ¿sabes? Pero está bonito, está buena la idea. Para finalizar, Doctor Strange intentará arreglar todo esto y seguramente queda atrapado en el anexo de las realidades. Si no te acuerdas, es donde pues los vigilantes están ahí monitoreando todos los universos, las realidades, y no intervienen porque ellos no hacen nada. Pero seguramente se queda atrapado ahí Doctor Strange y pues da inicio, al menos a su película, que es posterior, que se llama, curiosamente, Doctor Strange, Multiverso de la Locura. Yo creo que eso es todo, yo creo que ha sido un análisis bastante bonito. Quizás no he dado detalles excesivamente obvios, porque no me gusta especular tanto, pero esto puede pasar al menos, ¿sabes? No es tan loco. Ya gracias a la gente que pues está pendiente, que no subo nada a este canal. Voy a intentar subir algo. No sé si está bien este estilo de videos que estoy haciendo. Quizás, no sé, díganme. O cambio a otro formato, porque ya, como saben, no hay Carmelan, entonces no puedo hablar de eso. O regreso al tema de otra vez de los youtubers y ese tipo de cosas. No sé, me gustaría saber un análisis y eso. Y si gente comenta, pues va a haber saludos. Me imagino. Tengo un canal de Discord. Ya casi ni lo utilizo, pero vamos a ver qué pasa. De hecho, voy a intentar utilizarlo, jugar con la gente que esté por ahí. Y un saludito a todo el mundo. Y yo creo que un saludo. Feliz Navidades, felices fiestas. Thanks, man. We are on our way to a secret location. Can you please just give me access to 2025? 2025's not a plaything. No, I know that. This is really important. Hey, can you stall for me? Stall? Just stall, man. Hope this works. I'm the only Spider-Man. It's me, only one. Honestly, mate, I'm sick of this Spider-Verse stuff, right? I'm the only Spider-Man. It's me, only one. There ever is, and ever...